Había estado enferma, con dolor en el pecho, fiebre, dolor de cabeza, sudores nocturnos, por cerca de una semana, pero había decidido no faltar al trabajo y estaba de guardia. Terminé las rondas y fui a la clínica de urgencia. La radiografía de tórax mostró un nódulo sospechoso en mis pulmones. Una tomografía computarizada de mi pecho dio lugar a que me trasladaran a una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares después de que me diagnosticaran un aneurisma aórtico disecante. Después de la llegada a un centro de atención terciaria, un ecocardiograma regular no apoyó el diagnóstico de un aneurisma aórtico. La tomografía computada también mostró ganglios linfáticos iliares y un nódulo pulmonar periférico, pero esta no era la principal preocupación en ese momento. Los ganglios linfáticos iliares se encuentran en la región de la unión de cada pulmón y sus bronquios. El nódulo pulmonar periférico es una enfermedad común del pulmón que puede ser benigna o maligna. Fui sedada debido a mi errática presión sanguínea y fui al quirófano con planes para una cirugía cardiotorácica y me prepararon para un bypass cardíaco e intubación. Luego hicieron un ecocardiograma transesofágico que tampoco confirmó un aneurisma, por lo que la cirugía fue afortunadamente cancelada. Y a la mañana siguiente desperté con mucho dolor de garganta y una línea arterial en mi muñeca izquierda. Aún había algunas dudas acerca de si el aneurisma estaba presente, así que ordenaron otro examen cardíaco. Fue en el camino a este procedimiento que ocurrió mi experiencia cercana a la muerte. Yo estaba charlando normalmente con la enfermera que me estaba empujando por el largo túnel subterráneo vacío en una silla de ruedas hacia mi destino, y cuando nos acercábamos a un ascensor me di cuenta de que estaba perdiendo la vista. Esto empeoró y se lo mencioné a mi enfermera. Ella me preguntó si necesitaba regresar a la unidad de cuidados intensivos y le dije que creía que sí, pues ya no podía ver y estaba perdiendo la audición. Traté de agachar mi cabeza, pero estuve a punto de caer de la silla de ruedas cuando ella me puso de pie de un tirón, y eso es lo último que puedo recordar. En ese punto había estado sin el goteo para bajar la presión arterial durante al menos una hora y la última inyección de morfina. Tuve un fuerte dolor de cabeza esa mañana con la inyección aproximadamente 2 horas antes. No recuerdo haberme sentido sedada y no tenía fiebre en ese momento. Mi siguiente recuerdo es estar en un vasto espacio aparentemente interminable, lleno de luz blanca brillante. No recuerdo límites de percepción, tampoco visión binocular, sino que podía ver en todas las direcciones posibles. Una visión esférica o panorámica de 360 grados, difícil de describir. Pasé lo que pareció
mucho tiempo. Ciertamente no fueron minutos, horas o días. Esto es imposible de explicar. Fue algo más como semanas, meses o eones. Algo indefinible. El tiempo no tenía sentido. Estaba entre un grupo de seres que sentía que conocía desde hacía mucho tiempo. Parecían más de 12 minutos o menos de 25 minutos en esta etapa con estos seres. Es un vago recuerdo el que tengo de haber descargado todas mis experiencias, como si hubiera compartido toda mi experiencia de vida hasta aquel momento con todos estos seres. Y tengo el recuerdo de un gran reencuentro con ellos, con un gran periodo de relajación o recuperación. La comunicación no fue verbal, fue además instantánea. Esto consistía en que podía transmitir mis ideas, conceptos y eventos completos con sus emociones asociadas, no solo con palabras y oraciones. Era una comunicación no verbal, pero aún así cargada de todo tipo de información. Luego de esto, mientras estábamos todos allí, con estos seres que compartían mi experiencia, se llegó a un consenso de que yo debería volver a la vida que había dejado, ya que estaba inconclusa. La verdad es que no puedo recordar cómo aparecí, pero sí recuerdo cómo aparecieron los otros seres. Cuando me aparté de ellos, podía verlos. Eran, para definirlos de alguna forma, algo parecido a joyas brillantes, como puntos de luz brillantes, de una luz centelleante. Sin embargo, estos seres tenían solo dos colores. Algunos eran verde esmeralda y otros morados oscuros. Recuerdo pensar, esto es extraño. ¿Por qué no tienen todos los colores y solo esos? También recuerdo, al separarme de ellos, cómo se alejaban y se perdían en la distancia. El siguiente recuerdo es el de percibirme también yo como un punto de conciencia flotando. No recuerdo ningún sonido. Volví a tener una visión normal, binocular, ya no abarcativa, sino que todo mi campo de visión estaba ocupado, por lo que finalmente me di cuenta que era una cara. Recuerdo haber reflexionado sobre el significado de estar viendo esta cosa, un rostro, hasta que finalmente me di cuenta de que era un ser. Recuerdo sentir lástima por eso que estaba allí y percibirlo como algo simple, como si fuera un niño. Observé un poco más y de repente me di cuenta de que los ojos de la cosa eran verdes y me parecían familiares.
Lo siguiente fue tener un sentimiento de compasión al reconocer que ese ser estaba sufriendo. Recuerdo los ojos mirando fijamente y su boca abierta. Me parece incluso recordar comenzar a percibir una máscara de oxígeno, pero no estoy segura de eso. Con el sentimiento de compasión vino una instantánea sensación de conexión con ese ser, con ese rostro, y repentinamente fui de vuelta al cuerpo y al recuerdo de quién era yo y las circunstancias de donde fui de vuelta. Ese rostro era el mío, pero no podía identificarlo hasta que volví. Fue una transición muy rápida. Podía entonces oír de nuevo y podía oír al personal médico gritando órdenes. Estaba empapada en sudor y me sentí muy mal, muy débil y con dolores por todas partes. Más tarde supe que había tenido convulsiones. Recuerdo a un hombre calvo inclinado sobre mí y alguien más a mi derecha que gritó preguntando: ¿sufres de epilepsia? Me giré y contesté que no. Luego alguien a mi izquierda estaba buscando a tientas debajo de mi bata, tratando de colocarme los parches del desfibrilador, y luego preguntó a alguien si debería quitarlos. Y alguien más respondió que no, porque podrían perderme de nuevo. En algún momento recuerdo que comencé a llorar y les pregunté ¿por qué me trajeron de vuelta a este lugar? Fue tan agradable estar allí. Todos eran tan buenos y se amaban y era tan hermoso. ¿Por qué tuvieron que traerme de vuelta aquí? Los que estaban cerca parecían escucharme y parecían sorprendidos, pero seguían siendo profesionales, según recuerdo. Estuve en silencio por un instante procesando todo lo que recordaba de la experiencia mientras dejaba que ellos trabajen sobre mí. Recuerdo que finalmente les pedí que no le dijeran a mi esposo que no había querido volver. Estoy segura de que pensaron que era una lunática y además una ingrata, pero se sintieron aliviados de que estuviera viva. El resto lo reconstruí haciendo muchas preguntas y mi enfermera confirmó que mi corazón se había detenido brevemente, un paro cardíaco, y luego de desarrollar hipotensión. Había tenido hipotensión sistólica a 30 y bradicardia, y mi corazón se había detenido. Ella también me habló acerca de la convulsión. Otra enfermera me dijo que mi enfermera era una de las enfermeras de unidad de cuidados intensivos cardiovasculares que tenía más experiencia allí. Ella se fue a casa temprano y nunca la volví a ver para agradecerle. Me dijeron que ella estaba bastante alterada. Básicamente, nadie quería hablar de esto. Eventualmente lo atribuyeron a los efectos de una respuesta vasovagal prolongada que resultó en bradicardia, lo que es una frecuencia cardíaca disminuida y eventualmente un paro cardíaco breve. La respuesta vasovagal es una caída rápida de la frecuencia cardíaca y la presión arterial que resulta en una pérdida del conocimiento, pero además mi corazón se había detenido.
Aparentemente, cuando la enfermera volvió corriendo a la unidad de cuidados intensivos, ella sostenía mi barbilla en la silla de ruedas mientras yo estaba teniendo una convulsión. Así que la gente salió de la unidad para recibirla cuando la telemetría mostró que mi presión arterial y la frecuencia cardíaca comenzaban a disminuir. Varios doctores y enfermeras me recogieron y me lanzaron a una cama. Esto resultó en un retorno de la circulación de manera espontánea, aparentemente. Yo permanecí en la unidad de cuidados intensivos por varios días más y me hicieron la prueba del corazón y mi sistema cardiovascular estaba en perfecto estado. Todavía tenía algunos problemas de presión arterial y una frecuencia cardíaca errática, así que me enviaron a una unidad de reducción cardíaca durante unos 4 días más. Me sometieron a un examen pulmonar para una broncoscopía y una biopsia de tórax guiada por tomografía computarizada para los otros problemas relacionados con los pulmones. Tuve algunas arritmias, pero no hubo mayores problemas. Y aunque no fue un diagnóstico definitivo, pensaron que puede haber sido una sarcoidosis, la que es una enfermedad inflamatoria que puede afectar múltiples órganos, pero principalmente los ganglios linfáticos y los pulmones. Y puede afectar el sistema de conducción cardíaca, lo que pudo haber favorecido a esa parada de mi corazón. Siempre pienso en ese rostro que vi, mi propio rostro físico, y lo extraño de no poder comprender que estaba viendo mi propio rostro. De alguna manera estaba en otro tipo de realidad y podía ver mi cuerpo allí, sufriendo. Sabía que estaba sufriendo, sabía que las cosas estaban mal con él, pero no podía identificarme. Y de forma repentina e inexplicable, alguien o algo me introdujo de vuelta en él. No quería volver, pero estaba aquí nuevamente. Además, todo fue tan extraño. He conocido una manera diferente de ser y de existir, porque no podría definir qué era yo, porque desde el punto de vista del yo que soy en mi realidad actual, esto es tan extraño de discutir. Tendría que decir que fue inmediatamente después de que regresé a mi cuerpo cuando volví a comprender mi personalidad, mi individualidad. Si desde el punto de vista de mi yo fuera del cuerpo se habla, entonces estaba en el punto en que estaba reintegrando mi conciencia de mi yo físico con mi yo no físico. Desde el punto de mi yo totalmente incorpóreo, siendo una partícula de conciencia en ese lugar de pura luz blanca, diría que la parte que recuerdo con más claridad fue el punto de apartarme de mis amigos, esos otros seres de extraños colores, algo muy extraño, y en ese estado creo que era mi verdadero yo eterno, no el yo mortal que soy cuando estoy contando esto, que es un pequeño conjunto de cualidades de mi verdadero yo. Cuando no tenía un cuerpo, las palabras no pueden expresarlo y es tan extraño. Nuevamente varía en cuanto a qué yo es el que está queriendo explicar lo que ocurrió.
Siendo ese yo incorpóreo, tenía un mayor grado de percepción, tanto visual, mental como conceptual. La comunicación con los otros seres era telepática e instantánea. La comunicación estaba en conceptos completos, no solo palabras, un conjunto de información total. No tenías que transmitir una historia de un resumen todo a la vez, sino que simplemente podías dejar caer todo lo que formaba la experiencia de mi vida en la conciencia de los otros, de forma completa, sin una entrada sensorial limitada. Eran mis pensamientos y mis emociones en un completo paquete, como mi yo flotante fuera del cuerpo. Tenía también menos información sensorial. Toda mi conciencia era la percepción visual de esa cara frente a mí. Cuando estaba retornando, solo podía ver ese rostro que simplemente no podía identificar con mi propio ser o con una parte de mi ser. Además, estos seres, no tenía la sensación de tener una relación mutua con ellos mientras estaba en la Tierra. No creo que fueran parientes ni personajes históricos conocidos. Era algo más como si fueran mi familia real y amigos de hace mucho tiempo, antes de la Tierra, y estábamos reunidos nuevamente. Y alrededor de nosotros estaba esta luz blanca brillante por todas partes, que no era deslumbrante ni doloroso de contemplar, pero sí muy brillante, y los seres con los que me reuní parecían ser puntos de luz coloreada, como esmeraldas y amatistas de color púrpura oscuro, iluminadas por una luz brillante que irradiaba hacia afuera desde dentro. Sentí una alegría y una felicidad intensas en ese estado incorpóreo, en la luz blanca. Había una sensación de yo, pero también era parte de la conciencia del grupo, y eso fue maravilloso. No recuerdo muchas otras emociones, ciertamente ninguna tristeza, culpa o arrepentimiento. En el estado de flotar fuera del cuerpo recuerdo principalmente un desapego, casi una evaluación fría o sin emociones de lo que percibía, todo lo referente a mi cuerpo físico. Al menos inicialmente no sentí ninguna conexión con esa cosa que era mi cuerpo y que solo estaba observando. En definitiva, creo que esta experiencia cambió mi percepción de todas las cosas. Ya no me preocupo por las cosas pequeñas, no debemos hacerlo, porque en el gran esquema de las cosas, gran parte de nuestra realidad son esas cosas pequeñas y estamos aquí para aprender. No debemos castigarnos a nosotros mismos ni a los demás por cometer errores. No es como si hubiéramos venido aquí con una guía para tontos, para vivir la vida terrenal, ni nada por el estilo. Lo averiguamos, o no, a medida que avanzamos. Y lo realmente sorprendente y aleccionador para mí fue esta nueva forma de percibir lo que era o lo que somos, este estado consciente de dos estados distintos, el físico y el espiritual, y el conocimiento, no solo la sospecha o la creencia de que yo, mi identidad, mi ser individual, no acaba con este cuerpo físico.
Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.